En la República Dominicana, la Constitución de San Cristóbal de 1844 no tuvo que esperar 13 años, como esperaron los estados de la Unión, para hacer una constitución, hacer un sistema de gobierno. Nosotros ya teníamos un trecho marcado de aproximadamente una treintena de años de haber iniciado ese proceso, pero sí hicimos lo siguiente en la Constitución de San Cristóbal. Y dice así el preámbulo: Dios, patria y libertad, República Dominicana, en el nombre de Dios uno y trino, autor supremo, legislador del universo, los diputados del pueblo de la antigua parte española de la isla de Santo Domingo, reunidos en Congreso Constituyente Soberano, cumpliendo con los deseos de sus comitentes, es decir, de cada uno de sus pueblos, de sus comitentes, que han jurado no deponer las armas hasta no consolidar su independencia política, fijar las bases fundamentales de su gobierno y afianzar los imprescindibles derechos de seguridad, prosperidad, libertad, igualdad, han ordenado y decretan la siguiente Constitución Política de la República Dominicana. Y como yo siempre digo, desde la Constitución 1 hacia casi todas las constituciones, este artículo 1 dice de la manera siguiente: los dominicanos de la nación, artículo 1, los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberano bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, cosa que ya sabemos lo que sucedió. Esta es la Constitución de 1963, Constitución que duró muy poco, prácticamente 7 meses o menos, porque esta Constitución es de abril, y en su artículo 1 reza distinto de la dignidad del pueblo. La Constitución proclamada el 25 de julio del 2002, la del 94 y la del 90 y la de 1966, rezan de la misma forma en el artículo 1. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Y la Constitución vigente y la del 2010, que tienen un preámbulo que reza de la siguiente manera: nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora, invocando el nombre de Dios, guiados por el ideario de nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los próceres de la Restauración, de establecer una república libre e independiente, soberana y democrática, inspirada en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales, estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres, regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraternal, el bienestar social y el equilibrio ecológico, el progreso y paz, factores esenciales para la cohesión social. Proclamamos nuestra voluntad y promover la unidad de la nación dominicana, por lo que en el ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente Constitución. Por eso vemos
y felicitamos al señor presidente de la República, Luis Abinader, que estuvo de cumpleaños recientemente. Nosotros felicitamos en esa parte al presidente Luis Abinader. Nos anegamos y dimos el paso que teníamos que dar para que Luis Abinader hoy sea el presidente de la República. Y la Constitución del 2010 y la del 2024 rezan de la siguiente manera en su artículo 1. Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Lo que queremos decir con esto, señoras y señores, es que no podemos ver el sistema presidencialista como una persona. Es lo primero. Si nosotros tenemos nuestros bemoles con la modificación constitucional, tanto del 2010 como esta última y como la del 2015, que no versaron en algo muy elemental. Primero, dejaron los nombres del sistema del Parlamento, de los ministerios. Yo entiendo que eso no es semántico. No es semántico el asunto de los ministerios y las secretarías. Las secretarías de Estado son propias del sistema presidencialista. Son propias de nuestra naturaleza constitucional, que durante todas las modificaciones constitucionales, hasta la del día de hoy, rezan como ministerios a partir del 2010. Y el sistema presidencialista se diferencia de las monarquías parlamentarias y del sistema parlamentario en que los diputados elegidos en asamblea eligen al jefe de gobierno y jefe de Estado si no hay un rey. Porque si hay un rey, como las monarquías parlamentarias, caso Inglaterra, caso España, caso otros países que tienen reyes y tienen régimen parlamentario, no tienen sistema presidencialista. Entonces nosotros tenemos que ver que el sistema presidencialista es un sistema que nació con nosotros en el continente americano, en el último continente en descubrirse, en el último continente que se ha convertido en el epicentro del mundo, porque desde aquí se trazan las políticas globales, es decir, desde Washington, capital de los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que seguir indagando, investigando y sobre todo entender que el sistema presidencialista es un sistema, que el sistema constitucional es otro sistema y que a las constituciones no se le ponen candados. Nosotros hemos determinado hacer modificaciones constitucionales que no son más que enmiendas. Ya nosotros no podemos retrotraernos a hacer la Constitución de 1844. No podemos hacerlo, sino que tenemos siempre que hacer una asamblea revisora, constituyente, que sin lugar a dudas necesitaremos hacer, porque la Constitución necesita algunas remiendas, enmiendas y remiendas de cosas que no deben estar como están en la Constitución. Aquí se pusieron cosas con un lenguaje semántico para que se interpreten tácitamente, violando principios y valores de la propia Constitución, convirtiéndola en antinomias. Una antinomia no es más que una contradicción en una misma ley, y que esa misma ley da la facultad para que la misma se valore en su justa dimensión dentro del canon de la norma sustantiva, que es el caso de la Constitución. Cuando la Constitución tiene una contradicción en sí misma, se busca el rol de que prevalezca lo más importante. Y nosotros
hemos hecho una interpretación escrita, mal escrita, con una intención bien intencionada de quien lo ha hecho, de que lo que dice el 124 de la Constitución difiere de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo he establecido que no, que eso no es así. Desde el principio que se hiciese y se hizo esa modificación, siempre se puso en la opinión pública que nosotros teníamos que adoptar el modelo norteamericano. Y el modelo norteamericano es que una persona puede gozar de ser presidente o consecutivamente o no, pero que gozar es solamente de la oportunidad de presidir el Estado por 8 años y nunca más. Ese es el espíritu que tiene la Constitución de la República Dominicana. Pero semánticamente, gramaticalmente, se ha establecido que el presidente en ejercicio tiene que optar obligatoriamente. Por eso pudiéramos decir que Hipólito Mejía optó por una postulación obligatoria, porque la Constitución, cuando la modificó, le iba a coartar un derecho. Imagínense, yo lo que a mí me hubiera gustado que pasara que Hipólito Mejía ganara las elecciones del 2004, porque ahí vamos a tener un tremendo rebú, sin tener rebú nada, porque se iba a decir que ya él goza de los 8 años, no, porque él fue electo con la Constitución que se eligió en 1996 a Leonel Fernández y con la que se eligió a él en el año 2000, que permitían una presentación y no presentarse de manera inmediata. A la Constitución no tener en esa modificación del año 2002 una muletilla que estableciera que el presidente que saliera electo, en este caso Hipólito Mejía, iba a poder postularse por 2 periodos más. Bueno, el que salió electo fue el presidente Leonel Fernández y gozó en el 2004 hasta el 2008, y haciendo uso de la interpretación tácita de lo que dice aquí, optó de manera inmediata y fue electo nuevamente. Entonces, esa Constitución decía que nunca más un presidente que ha gozado, disfrutado de ese ejercicio presidencial puede optar por la presidencia de la República. Y en la Constitución del 2010 se pone lo que tenía la Constitución de 1994. Un periodo sí, un periodo no. Y se le apetece, se le abre el goce y disfruta a Leonel Fernández y a su equipo de que el presidente Fernández puede aspirar a la presidencia de la República. Y él hizo un acto justificando eso. Cosa de la que yo digo por qué Luis Gómez renunció de esa comisión que designó el presidente Fernández. Porque el presidente Fernández está atrapado, al igual que el presidente Luis Abinader, en una elección de elegido. Ya él fue elegido por 8 años. Nunca más puede invocar que se le está violentando un derecho civil y político, en su caso, como él lo hizo con la ley de partidos. Buscó la manera absoluta de participar y no tuvo la oportunidad de serlo. Yo creo en el mejor ejercicio de lucidez política de Leonel Fernández, que yo estoy casi seguro que el presidente Leonel Fernández no se presentará más a la presidencia de la República.
Y estoy casi seguro porque sus ex amigos y compañeros dicen que él es un enamorado del poder y que él está delirando por volver a ser presidente. Yo no soy de los que creo eso. Yo creo que el presidente Fernández optó por participar, primero por todas las bellaquerías que se hicieron alrededor de su figura para dañarle, y él mejorar su situación en términos de impacto público. Las elecciones del 2028 ya he explicado lo complejas que son y lo complejas que van a ser. Lo que me limita a decir que para el 2008 yo descartaba la posibilidad de que el presidente Hipólito Mejía, que podía presentarse, se presentara, como no se presentó, y el candidato fue Miguel Vargas. Se enfrentó a otros candidatos. Así visualizo hoy que para las elecciones del 2028, no importando la situación, porque no queremos invocar a algo que le impida una fuerza mayor al presidente Fernández, que el presidente Fernández le va a tapar la boca a mucha gente en el país. Y él no se va a presentar como candidato a la presidencia de la República. Él va a fortalecer ese partido, verá, porque ese partido ahora mismo tiene dos figuras con fuerzas electorales que recaen en él como máximo líder de esa organización política y de su hijo, el actual senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y que todos los días se gana simpatías en muchos sectores de la vida nacional. Para eso falta mucho tiempo, para eso falta mucho que podamos ver, pero ahora yo lo único que quise introducir en esta parte es ver el sistema presidencialista tal como es, que es un sistema, y ese sistema es el que debe primar como prima en todas las partes del mundo, pero amparados en el sistema presidencialista de los Estados Unidos. Hasta aquí hemos dejado el espacio de visión estructural para el domingo correspondiente al 20 de julio del año 2025, y si Dios quiere, el próximo domingo nos volveremos a ver en otra visión estructural más.